Capítulo 110. Alien décimo, Tintion. Punto medio Adrenaland. En este universo, era una franquicia de parques de atracciones bastante popular con sedes por todo el país. Si bien los parques en sí mismos solían ser comunes, cada uno tenía algo único, un verdadero atractivo para el público que generaba grandes ingresos. En el de Florida, se trataba de una atracción submarina, financiada por la millonaria familia Billions. Sí, ese era el apellido. En el de Texas, se trataba del estadio de láser tag más grande e impresionante del mundo. En lugar de equipos de 10 o 20, el estadio podía albergar fácilmente a un pequeño ejército de participantes. En el de Ohio, se trataba de una casa embrujada, considerada una de las atracciones más aterradoras de 12 estados. O al menos lo era hace 5 años, antes de que el parque cerrara debido a una de las demandas más grandes en la historia de la industria de los parques temáticos. Sin entrar en detalles, el resultado fue el cierre del parque, solo para que comenzara la construcción de un nuevo Adrenaland en otro condado. El parque estaba programado para ser demolido en otoño, así que la monstruosidad de hierro abandonado y letreros de neón apagados se mantuvo en pie un día más. O tal vez no. Se suponía que no habría nadie allí, dado el cartel de demolición en las puertas del parque, pero un breve destello de luz brilló desde dentro. Youngblood gruñó mientras rodaba por el parque abandonado. Sintió como las rocas del suelo le abrían los brazos con unas heridas que le escocían como el demonio. El coleccionista de relojes vio como la versión del héroe de este universo se detenía en el suelo. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, la divinidad impulsada por ella mostraba daño de batalla. Su forma impecable habitual estaba arañada, con algunas estrellas que parpadeaban, como si lucharan por mantenerse. Toda la batalla que había sufrido para llegar hasta allí no había sido más que una distracción. Todo este daño que ahora marcaba su forma, por lo general impecable, se debía a su descuido. La herejía de Akhmut era un problema, pero, si todo salía como debía, no lo sería por mucho más tiempo. Por supuesto, el coleccionista de la guardia tenía una buena razón para llevar a Youngblood a un lugar tan remoto. Necesitaba que el chico estuviera aislado del resto. Además de la cantidad de personajes en esta historia, el coleccionista carecía de una comprensión adecuada del Omnitrix. Adentrarse en un universo diferente solo le daría una pequeña lección. Siempre participaba en las batallas como una forma de experimentación. Después de todo, si quisiera, podría simplemente borrarlas y recoger el Omnitrix de donde cayera. Pero eso no serviría de nada. Necesitaba comprender los límites de cada variante del dispositivo. Cada forma alienígena en la que se transformaba una variante de Ben era algo que la IA podía usar como medida de poder. Vale, Youngblood frunció el ceño mientras se levantaba. Debería haber seguido siendo un extraterrestre más resistente. Como Shock Rock. Deberías. No confundas esto con piedad, Benjamin. Esto tiene un propósito, dijo el coleccionista de relojes con voz monótona. En medio del caos, no pude evaluar tus capacidades. Demasiadas distracciones. Así que ahora te dejaré demostrar tu fuerza. Tendrás 3 oportunidades. No las desperdicies. Youngblood miró su Omnitrix. Una oportunidad perfecta para detenerlo y dejar que los demás lo alcancen. 3 oportunidades, ¿eh? Dijiste que esto no era piedad, así que, murmuró Youngblood antes de activar su reloj y empezar a desplazarse. Vamos a por todas. Y empecemos con algunos clásicos. Encontró al alienígena adecuado y pulsó el dial del Omnitrix. En un instante, su cuerpo fue reemplazado por un Cannonball de aspecto más terroso. En lugar de lucir la armadura tradicional, parecía que estas placas estaban hechas de piedra afilada, y el cuerpo que protegían parecía menos carne y más arcilla endurecida. Este pelerota terroso se enroscó y comenzó a cargar un ataque, girando en el mismo lugar antes de lanzarse hacia adelante. Youngblood se estrelló contra el Celestial Sapien con un golpe sordo, rebotando en el pecho del alienígena cósmico y aterrizando de vuelta donde había empezado. Se desplegó, listo para soltar alguna broma, solo para ver al coleccionista inclinar la cabeza. Youngblood apretó sus afilados dientes con ira. Se enroscó hacia atrás y comenzó a girar de nuevo. En lugar de atacar de nuevo, aprovechó el impulso del giro para lanzar trozos de grava hacia el recolector de la guardia. Sin embargo, la grava en sí misma solo fue una distracción, suficiente para cegarlo y dejarlo ciego para el siguiente ataque. Aprovechando la oportunidad, Youngblood se estrelló de nuevo contra el recolector de la guardia, antes de comenzar a correr alrededor del Celestial Sapien. La velocidad con la que Youngblood corría alrededor del Celestial Sapien creó un ciclón alrededor del aspirante a Dios.
El recolector de la guardia fue absorbido por el ciclón, pero aún parecía aburrido de esta exhibición. Youngblood mantuvo el ciclón en movimiento todo lo que pudo, pero finalmente se quedó sin energía y se detuvo. El recolector de la guardia giró brevemente en su lugar mientras los vientos disminuían y se disipaban, pero el pícaro cósmico seguía luciendo impasible. Caray, eres muy duro de roer, bromeó Youngblood, pero veamos cómo manejas esto. El chico se acurrucó y empezó a aspirar aire mientras giraba. Las bolas a los lados de su cuerpo comenzaron a absorberse lentamente, y entonces Youngblood abrió su cuerpo para desatar su ataque. Explosión de succión. Gritó Youngblood. Una enorme explosión de presión sacudió la tierra y las gigantescas vías metálicas de la montaña rusa se estremecieron al impactar contra el coleccionista, envolviéndolo en una nube de polvo. Youngblood resopló y volvió a mirar al coleccionista vigilante para ver el daño que le había infligido. Ninguno. El coleccionista de relojes no sufrió ningún daño nuevo. En todo caso, solo se limpió parte del polvo que el ataque le había cubierto. Un alienígena menos. El coleccionista de la guardia cruzó los brazos mientras Youngblood volvía a su forma humana. Los datos fueron valiosos, pero no me impresionan. Youngblood apretó los dientes y rápidamente se le ocurrió un nuevo plan. Perdón por no estar a la altura de tus expectativas, se burló Youngblood, pero si no puedo descifrarte, activó el reloj y lo dejó caer de golpe. Su cuerpo fue reemplazado por una sustancia pegajosa morada y blanca brillante. Entonces quizás pueda derretirte. Gritó Youngblood. Sorprendentemente, tras un destello de vuelo, el zumbido de un platillo antigravedad llegó a oídos del coleccionista. Eso significaba Goop. Sorprendentemente, una variante más joven tenía acceso al ADN del polimorfo, pero nada que el coleccionista no pudiera sobrevivir. Sin embargo, este Goop era diferente al estándar. Seguía siendo una colección de slime con una forma vagamente humanoide, pero el slime en sí era de un tono violeta en lugar de verde y la cabeza era más redonda, luciendo ojos circulares brillantes. De hecho, no solo brillaban los ojos de Goop, todo el cuerpo gelatinoso del polimorfo brillaba ligeramente. El coleccionista de relojes simplemente miró al polimorfo en su mira antes de levantar una ceja metafórica y preguntarse qué tenía Youngblood bajo la manga. Intento número 2, contó el coleccionista para sí mismo. Esta variante presenta diferencias físicas en sus alienígenas, pero no son el resultado de un potenciador como una matriz de evolución o un omnidrive. Curioso. El coleccionista se acarició la barbilla pensativo, mostrando un interés sorprendente pero genuino por los alienígenas de Youngblood. Los datos serían, como mínimo, interesantes. Por supuesto, había una segunda razón para su comportamiento tan deportivo, a falta de una palabra mejor. Siempre que era posible, disfrutaba atacando al Ben de un universo solo y simplemente los dejaba intentar atacarlo, imponiendo siempre la regla de los 3 alienígenas. Al fin y al cabo, los conjuntos de datos funcionaban mejor con 3 puntos. Esa era la primera razón. La segunda era que era una buena manera de desmoralizarlos. Que lo atacaran con sus alienígenas más poderosos, ya fueran Tokustar, Pripiatosianos B, Conductoides, Baxasaurios o lo que prefirieran. Cada golpe ineficaz, cada movimiento desperdiciado, los desmoralizaba cada vez más, debilitándolos, hasta que, finalmente, cedieron. Cualquier desviación de ese plan era solo para cuando atacara la variante de Ben Solo tomaba demasiado tiempo de lo que ellos eran, la definición de la mayoría. Podría considerarse cruel o despiadado, pero esos conceptos no tenían influencia real en una IA como él. La eficiencia era su código personal. Le había funcionado hasta entonces, así que ¿por qué detenerse? Con eso explicado, el brillante Goop corrió hacia el Celestial Sapien tan rápido como pudo. El coleccionista ni siquiera se movió cuando Youngblood lo alcanzó y lo envolvió rápidamente. El objetivo principal era someterlo, como si Goop fuera una serpiente constrictora. Pero este Ben no había luchado mucho contra este horror cósmico. No sabía cuán resistente era el coleccionista. Aparentemente aburrido del intento, el coleccionista simplemente puso los ojos en blanco y flexionó los brazos para liberarse. El acto esparció la baba púrpura brillante por todas partes, pero Youngblood salió ileso. El cuerpo de Goop se recompuso rápidamente gracias a las rápidas acciones de su proyector de gravedad. Tras recuperar el sentido, la versión joven de Ben ideó un plan diferente. Las manos de Goop rodearon 2 carritos de comida abandonados y estrellaron al recolector de relojes entre ambos. Este ni siquiera reaccionó. El metal simplemente se dobló al ser impactado.
Youngblood siseó furioso mientras lanzaba un montón de brillantes gotas moradas de goop a su oponente. Algunas cayeron en los carritos de comida y comenzaron a devorar el metal. Algunas también lograron caer sobre el recolector de relojes, pero, una vez más, nada cambió. El aspirante a dios cósmico hizo un simple gesto con la mano y envió los carros de comida a volar, destruyendo simultáneamente cualquier rastro que quedara de los globos en su forma. Un intento más y será el final de su segunda forma, pensó el coleccionista para sí mismo. Sin embargo, Youngblood seguía decidido. La terquedad de Tennyson parecía ser una constante universal. O quizás lo era para todos los portadores del Omnitrix, ¿quién sabe? Sea como fuere, Goop golpeó el suelo con los puños y creó varios tentáculos que surgieron del suelo alrededor de la IA rebelde. Con un solo movimiento, los tentáculos rodearon el cuerpo del coleccionista, intentando aplastarlo antes de estrellarlo contra el suelo. El agarre de los tentáculos se aflojó repentinamente mientras el coleccionista vigilante se teletransportaba de vuelta a su punto de partida. Los tentáculos retrocedieron hacia el cuerpo de Goop mientras Youngblood usaba el proyector de gravedad de forma poco convencional. Perdió su forma humanoide por un instante, dejando que el proyector de gravedad lo elevara por encima del horror cósmico como si fuera una nube de tormenta alienígena. Y como una nube, Goop comenzó a llover sobre el dios cósmico, empapando al celestial sapien en ácido abrasador. Youngblood pudo oír el chisporroteo del ácido al impactar contra el coleccionista, aunque no reaccionó. Cuando quedó claro que la lluvia ácida no haría nada, Goop se reformó en su forma humanoide sobre el celestial sapien y expandió sus brazos. Con un grito estridente, se abalanzó sobre el coleccionista vigilante, aterrizando frente a donde una vez estuvo el alienígena controlado por la IA. Youngblood resopló y volvió a la normalidad. Eso debió dolerle un poco, ¿no? Un intento más, dijo el coleccionista de relojes, ahora de pie detrás del Ben más joven, luciendo solo el daño de la última pelea. Elige tu último formulario. Entonces tendré los datos que necesito, se preparó el coleccionista. Entonces tendré que usar a mi alienígena favorito, dijo Youngblood. Ah, sí. ¿Cuál sería? ¿Un conductoide? ¿Un petrosapien? Pensó la IA, curiosa por verlo. Youngblood revisó rápidamente los alienígenas que tenía y encontró justo el adecuado para derrotar a este bastardo. Cubierto por el destello verde tras presionar el dial, enredaderas lo envolvieron y hojas rojas se formaron sobre su cabeza, curvándose hacia atrás como cabello. Su brazo derecho creció y se transformó, terminando en una cabeza dracónica, en lugar de una mano. Varios bulbos naranjas aparecieron cerca del hombro de ese brazo, cada uno brillando con calor. Fuego de pantano. De nuevo, un aspecto físico muy diferente. ¿Un metanosiano como tu última opción? Interesante, comentó la IA cósmica. El Ben del universo 90781 también tenía fuego pantano como su forma favorita, ¿y qué le pasó? Preguntó Fuego de pantano. El coleccionista de relojes puso su mano sobre su pecho, flotando sobre uno de los Omnitrix robados. Ahora descansa tranquilo, respondió el horror. Youngblood tragó saliva. Ya basta de hablar del destino de los demás. Preocúpate más por el tuyo, advirtió el coleccionista. Es hora de terminar con esto, ven, y pasar al siguiente. ¿Crees que será una repetición, ¿Que el destino ya está escrito? Entonces yo lo doblegaré. Youngblood se mantuvo firme. ¿Cuántas veces he oído eso? Suspiró el coleccionista. Esta nueva versión de Fuego Pantano se lanzó al aire, impulsado por un torrente masivo de fuego que emanaba de cada uno de sus brazos. Salto ardiente. Gritó Youngblood antes de que las llamas que salían de sus brazos lo envolvieran por completo. Salió ileso, pero rápidamente giró y apuntó directamente al coleccionista, cayendo en picado y chocando con el Celestial Sapien. El impacto provocó una explosión masiva de la que Youngblood logró escapar ileso, manteniéndose en el aire. ¿Qué te pareció? Youngblood sonrió con suficiencia. El coleccionista lo manejó bastante bien. Las llamas lo habían envuelto por completo, pero solo lograron elevar ligeramente la temperatura a su alrededor. Se sacudió el polvo del hombro, aunque no sufrió daño alguno. En ese momento, solo estaba provocando a Youngblood. Fuego Pantano aterrizó de nuevo y golpeó el suelo con las manos. Ráfagas de madera y enredaderas surgieron del suelo y se dirigieron hacia el coleccionista de la guardia, atrapándolo de nuevo. Fuego Pantano se enterró rápidamente en la tierra y se abalanzó sobre el coleccionista de la guardia, aún atrapado. Emergió del suelo, ahora blandiendo un pequeño orbe con forma de sol. ¡Ja! Gritó Fuego de Pantano, arrojándole el sol al coleccionista.
El coleccionista de guardias no pareció inmutarse por el ataque mientras el sol lo impactaba, incinerando la prisión de madera y enredaderas en la que se encontraba. Por un instante, pareció que Youngblood podría haber ganado. No había señales inmediatas del coleccionista de guardias, quizás lo había lastimado. Esa confianza empezó a desvanecerse cuando vio aparecer una mota negra en la estrella. Esa mota creció, envolviendo el sol en obsidiana pura, como si se congelara desde dentro. En cuestión de segundos, la bola de fuego quedó completamente cubierta por la piedra negra azabache antes de romperse en pedazos. El coleccionista de relojes se encontraba bajo el lugar donde una vez estuvo el sol en miniatura, con el brazo levantado y la palma abierta. Tus ataques son mucho más dinámicos y creativos, una cualidad admirable en una variante como la tuya. ¿Es ese todo el poder que puedes reunir?, preguntó el celestial sapien controlado por la IA. ¿Quieres poder? Te lo mostraré, sonrió Youngblood. El coleccionista de relojes esperaba que Youngblood intentara otro ataque desmesurado, pero, en cambio, Youngblood tomó su Omnitrix. Arqueó una ceja. Omni, contacto. Gritó Youngblood. La energía azul azotó la forma del chico, mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. Rocas y piedras rodeaban la forma metanosiana, y los resultados eran ciertamente dignos de admirar. La mayor parte de su cuerpo estaba revestido con una armadura de roca fulmini, salvo la parte superior de los brazos, la parte inferior del pecho y las piernas hasta las rodillas. El plasma fulmini se había cargado en sus dedos, púas en los pies, bulbos de los brazos, parte de su rostro y la parte interior de su cuello. En la parte inferior, su pectoral parecía una caja torácica, y el plasma fulmini fluía a través de él. Incluso su brazo dracónico había recibido la nueva armadura, con energía fulmini formando líneas circulares alrededor de donde estarían los ojos. Contacto Omni, fuego pantano. Gritó Youngblood. Estaba empezando a pensar que no tenías ningún truco, comentó el coleccionista. Interesante. No. Por favor, no sigas con esto. Por una vez, ten un poco de piedad, suplicó el prisionero en su mente. La piedad es una debilidad que no puedo permitirme. Intentaste mostrar piedad, y te salió mal, ¿verdad? Además, la existencia de un potenciador, como dirías, cambia el juego, replicó la IA. Además, un potenciador es incentivo suficiente para contraatacar en serio. Eso no es excusa para matarlo. Déjenlo en paz. No puedo. Todavía no. Por tu bien, debo llegar hasta el final. Puede que no me perdones estos crímenes, pero al final, verás las cosas a mi manera, dijo mentalmente la IA rebelde. El coleccionista extendió una mano y la transformó en un arco, mientras que con la otra invocó una flecha de luz estelar en su empuñadura. El coleccionista se lanzó al cielo y la clavó en el arco, invocando varias flechas estelares tras él en la forma de la constelación del cazador. No era un villano de una serie. No iba a dejar que Youngblood usara este nuevo poder. Escuchar todos los movimientos increíbles de este Ben lo hizo sentir una extraña nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que nombró uno de sus movimientos? Hasta un dios podía permitirse la nostalgia de vez en cuando, sin duda. El carcaj de Orión, murmuró el coleccionista y disparó la flecha estelar hacia Youngblood. Una vez disparada la primera flecha, las demás la imitaron, convergiendo hacia donde se encontraba el joven Ben. Cada flecha explotó con energía celestial, destruyendo cada vez más tierra. Milagrosamente, ninguno alcanzó a esta nueva forma de fuego pantano. Youngblood esquivó los ataques, sorteando cada flecha disparada con más facilidad de la que muchos esperarían. El alienígena Omni Contact apuntó con su brazo dracónico al coleccionista. Incluso parecía como si una pequeña nube de tormenta hubiera aparecido entre sus fauces, destellando ocasionalmente con relámpagos. La intensidad de los rayos dentro de la nube aumentó, mostrando que su poder aumentaba a un ritmo constante. Cuando estuvo listo, Youngblood echó el brazo hacia atrás y disparó el enorme rayo contra el coleccionista. El portador de la tormenta. Gritó Youngblood, y un rayo abrasador brotó de su brazo cubierto de nubes. El arco celestial se transformó rápidamente en un escudo y el coleccionista de la guardia apuntó con el baluarte frente a él. El rayo chocó contra su defensa y, aunque no logró atravesarla, sí hizo tambalearse levemente al coleccionista. Más por tener la guardia baja que por la fuerza del ataque. Youngblood sintió un rayo crepitar entre los dedos de su brazo normal. Varios rayos colisionaron y provocaron un incendio en su palma. La tormenta andante que era Omni Contact de Swanfre quedó prácticamente envuelta en una descarga eléctrica masiva que comenzó a energizar todo a su alrededor.
El rayo sobrecargó la llama en su mano antes de desatar una bola de fuego 10 veces más fuerte y brillante que su fuego normal. La enorme bola de fuego también estaba envuelta en electricidad, lo que le otorgaba un brillo extra. El coleccionista entrecerró los ojos, apenas capaz de mirar el ataque directamente. Para sorpresa de Youngblood, la explosión impactó de lleno al coleccionista de relojes y explotó, consumiendo al enemigo cósmico en llamas. Veamos cómo aguantas un sol que te explota en la cara. Se burló Youngblood. Hizo una pausa, parpadeando un par de veces. Me siento como si lo hubiera agafado, murmuró Youngblood. Lo hiciste, dijo el coleccionista con cierta petulancia esta vez. Sin perder un instante, extendió la mano a través de las llamas y rápidamente la transformó en tentáculos. Los tentáculos rodearon el cuerpo de Youngblood, constriñéndolo y sujetándolo. El coleccionista chasqueó los dedos y extinguió las llamas, antes de mirar fijamente a Youngblood. Transmutar, dijo la IA rebelde. Los tentáculos cósmicos comenzaron entonces a transformar el cuerpo de Youngblood en piedra. El fuego de pantano potenciado siseó, pero rápidamente ideó un plan. Respiró hondo antes de que dos arcos de relámpagos colisionaran frente a su rostro. Al producir una chispa, esta pasó de ser una pequeña brasa a un potente lanzallamas que abrasó los tentáculos cósmicos. Los tentáculos retrocedieron ante eso, y el humo se elevaba constantemente. En respuesta, el coleccionista de la guardia simplemente se teletransportó y reapareció detrás de Youngblood, asestando una patada circular a la espalda del Ben alternativo. Fuego Pantano se giró y atacó con su brazo protegido, pero cayó al aire. El Celestial Sapien apareció de nuevo detrás de su contraparte Ben, atacándolo con láseres cósmicos desde las palmas de sus manos. Fuego Pantano giró rápidamente y atrapó las explosiones, absorbiendo la energía con su mano energizada, antes de devolverla al alienígena controlado por la IA. El colector cósmico salió volando y se estrelló contra la vía de una montaña rusa, abollando el metal. Rápidamente magnetizó toda la vía, la desmembró en múltiples componentes y se los arrojó a Youngblood. Cortador de fuego. Gritó Youngblood mientras un potente rayo de plasma atravesaba violentamente todos los trozos de la vía. Pero eso solo sirvió para darle al coleccionista más munición. Lanzó todos los escombros al fuego pantano mejorado, obligando a Sangre Joven a esquivarlos o derretirlos. Bueno, quizás el cortador fue una mala idea. Admitió Fuego de Pantano. El coleccionista habría sonreído si hubiera podido. Continuó acribillando al chico con más y más piezas de metal. Solo necesitaba mantener la embestida un rato más, y entonces esta variante de Ben volvería a la normalidad. Y entonces reclamaría su premio. Por favor, perdónalo. Es joven, negoció el prisionero. Escuchar la desesperación en la voz de su portador hizo que la IA lo considerara por un momento. No puedo prometer que sobrevivirá a esta batalla, ¿sabes? Aunque me contenga, replicó el Celestial Sapien. Ben corrió hacia Adrenaland, yendo tan rápido como pudo. Kirby volaba muy cerca de él, y Kevin le seguía de cerca. Ben estaba inusualmente silencioso. Era evidente que estaba decidido a salvar a ambas versiones de sí mismo en peligro, Youngblood y Prisoner, sin importar el costo. ¿Estás bien?, preguntó Kirby, mirando a Ben y Ruby. No, admitió Ben. Ese pobre Ben, se veía tan agotado, suspiró Ruby. Parecía que el tipo lo había perdido todo, dijo Kevin. El coleccionista le ayudó a librar un Ragnarok de proporciones épicas. Pensé que exageraba, pero, después de ver a su Ben, sabemos que no lo era. Cualquiera que fuera su enemigo era demasiado poderoso para él, demasiado poderoso para un Celestial Sapien, añadió Ben. Eso me asusta. Hay que preguntarse a qué se enfrentaba, resopló Kirby. Si era lo suficientemente fuerte como para aniquilar a toda la población de la Tierra, los ojos de Ruby se abrieron de par en par cuando de repente recordó algo que lo delató. La historia de Ozma. Un día antes de la revuelta planeada, los dioses hicieron lo imposible. Ozpin cerró los ojos. Aniquilaron a toda la humanidad. A partir de ahí, los Celestial Sapiens reconstruyeron lentamente la sociedad en un hemisferio del mundo, reformateando los continentes con el tiempo para borrar sutilmente lo que los dioses habían hecho, y, sin embargo, no pudieron borrar a los monstruos que crearon los hermanos estaban fuera de su control. No pudieron eliminar la maldición que cayó sobre Salem, ni la que cayó sobre mí. Luchó contra los hermanos, se dio cuenta Ruby. Ben casi tropieza cuando Ruby dijo eso. ¿Qué? Ben dijo, ¡qué locura! No lo es. Piénsalo.
Solo usas a Alien Décimo en situaciones que escapan a tu control, y apuesto a que es igual en todos los universos, explicó Ruby. Digamos que, de alguna manera, Salem consiguió todas las reliquias, invocó a los dioses, y estos juzgaron a la humanidad. Habrían aniquilado a todos, suspiró Kevin. La humanidad ha retrocedido más de lo que ha progresado. Y por eso el coleccionista de relojes está tan entusiasmado con su misión. Está intentando enfrentarse a los hermanos. Está haciendo un Salem. Pensó Min. Kirby aún dudaba sobre su historia de las piedras preciosas, pero esto sonaba bastante severo. Tiene sentido, la verdad. Miazmut dijo algo como, tienes la capacidad de resucitar todas las especies que los Sigbreed han exterminado, incluyendo la raza humana. No hay esperanza si te aniquilan con el Omnitrix. El arca de Noé es el Omnitrix, y tú eres Noé. Entonces, ese Ben está adentro, dijo Min. Es la última esperanza para su universo. Ben frunció el ceño, y los hermanos pueden deshacer todo lo que él haga. Jesús, dijo Min con un escalofrío, esto solo complica las cosas. No lo hace, dijo Ben. No debería. Ha matado a Ben sin ningún buen motivo. Perdón por sonar frío, pero, tenemos que acabar con él. Ruby asintió. Cierto. De vuelta en la casa rodante, Reaper estaba haciendo muchas preguntas a los miembros de UBI. ¿Cuánto más fuerte me vuelvo? ¿De dónde sacaste esos trajes? ¿Soy el líder del equipo? Le preguntó Reaper a la Jan mayor. Esta situación le resultaba extraña y familiar a la vez. Tener a esta pequeña Ruby saltando sobre ella le recordaba un poco a su juventud, pero seguía sintiéndose extraña. Te vuelves muy fuerte, obtuvimos estos trajes de Atlas Y. Sí, eres nuestro líder, asintió Jan. ¡Genial!, exclamó Reaper. Intentaba distraerse de la batalla de Youngblood con el coleccionista de relojes, y esta era su salida. Jan solo intentaba consolarla respondiendo a sus preguntas. Si vas a hacer preguntas, dijo Weiss, ¿puedo hacer una yo mismo? Oh, claro, dijo Reaper. ¿Qué le pasa? Weiss señaló a Glitch. Glitch miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos. ¿Oh, con Gen? Preguntó Reaper. ¿Gen? Repitió Blake. Glitch es la abreviatura de Genesis Tennyson, explicó General, es un apodo extraño. ¿Te llamas Genesis Tennyson? Repitió Blake. Bueno, mi nombre completo es Genesis Monster Truth Tennyson. Blake tuvo que reprimir la risa. Disculpa, Gen, ¿de dónde vienes? Preguntó Weiss. Vengo del Omnitrix, dijo General durante una batalla con Vilgax, el Omnitrix falló. Ben adoptó su forma Mechamorph para intentar arreglarlo en el fragor de la batalla. La sobrecarga de energía hizo que el reloj evolucionara, y yo recuperé la consciencia. También desbloqueó sus formas de Omnicontact, que son increíbles, agregó Reaper. Debe ser subversión del Omnidrive, supuso Blake, déjame adivinar, armadura de metal y energía, ¿verdad? Casi, dijo General. Ben extrae poder de cierta forma para potenciarse. ¿Tu Ben tiene un Fulmini? ¿Estás hablando de Shock Rock?, dijo Maximilian. Sí, esa forma, asintió Gen. Estas formas aumentan la fuerza de Ben y le otorgan una amplia gama de habilidades. Suena genial, sinceramente, dijo Jan. E impresionante, ¿ves? Los Fulmini, empezó Gen, antes de oír una explosión a lo lejos. Glitch asomó la cabeza por la ventana de Rusbucket y vio una enorme nube de humo elevándose hacia el cielo. «Oye, abuelo», gritó Gen. «Quizá quieras acelerar». «Créeme, lo soy. Un poco más no vendría mal», respondió Max. «Adelante», asintió Gen, antes de correr a la parte trasera del Rusbucket y fusionarse con ella. Metal negro con líneas de circuito moradas cubría la parte trasera de la autocaravana, y el ojo mecamorfo de Gen aparecía junto a la ventana trasera. Con sus poderes mecamorfos, pudo transformar algunos propulsores para aumentar la velocidad del Rusbucket. «Quizás quieran agarrarse a algo ahí dentro», advirtió Gen mientras los motores empezaban a calentarse. «No me importa si el niño habla bien, he visto cómo el joven Ben conducía karts. No es muy bueno, y se estrellaba en cada esquina», dijo Jan, antes de agarrarse de inmediato a su asiento. «¿Conduces una motocicleta?», señaló Weiss. «Sí, pero soy un buen conductor. ¿Verdad, Blake?» «Bien. Sí. ¿Peligrosamente rápido?» «También sí», admitió Blake. Además, Lanza informa que 13 autos de cada 100,000 se ven involucrados en un accidente mortal, pero las motocicletas tienen una tasa de mortalidad de 72 por cada 100,000, dijo Weiss. «Esto es seguro», y entonces Gen activó los cohetes.
Wei se vio empujado contra la pared por la velocidad. Te lo advertí. Gritó Gen por encima del rugido de los cohetes. Todos los que no estaban al volante se agarraron a lo que pudieron con todas sus fuerzas. Ben y los demás vieron cómo el Rusbucket mejorado pasaba a toda velocidad. Neo abrió los ojos de par en par al ver la autocaravana pasar a toda velocidad, incluso a velocidades superiores a las del XLR-8. Mierda, firmó Neo, ese pedazo de mierda salió volando. Oye, regañó Ben al ilusionista multicolor, tengo recuerdos preciosos de mi infancia allí. Bueno, ¿se puede decir eso cuando se trata de una versión de un universo alternativo? Neo se encogió de hombros. Neo, intervino Ruby, como amigo tuyo, no discutas de semántica de esa manera. No va a salir bien. Sí, no, dijo Ceres. Todos tenemos un recuerdo en esa cosa. Ben y yo chocamos contra Animo en ese Rusbucket. Lo volqué cuando choqué con un extraterrestre extraño, agregó Kevin. ¿Desde cuándo? Neo empezó. Empecé a aprender después del incidente de la brecha. No soy un experto, pero por ahora entiendo la esencia, dijo Ruby. Bueno, mierda, Neo suspiró en silencio, dejando que un silencio incómodo flotara en el aire por unos segundos. Una carrera para ver quién alcanza la autocaravana. 3, 2, 1, ¡ya! Neo hizo señas rápidamente, antes de darle una palmadita en la espalda a Albedo, lo que lo incitó a alzar el vuelo y correr tras la autocaravana acelerada. ¿Qué? Oye. No avisaste con suficiente tiempo. Gritó Ruby al embaucador. Ben aplastó el Omnitrix y se transformó en su Omnidrive. Aguanta, Rue. Gritó Ben, mientras ella y Ben se alejaban a toda velocidad. Ruby gritó mientras se aferraba con todas sus fuerzas. Kirby, Kevin y Min los vieron correr. Entonces, ¿cómo se conocieron? Preguntó Kirby. Oh, ya sabes, Gwen terminó convocándome, yo era una amenaza un poco caótica y a este tipo simplemente le encantó, sonrió Min. ¿Eso es todo? Preguntó Kirby. En resumen, estoy dejando fuera muchas cosas, como que una hechicera loca quiso obligarme a firmar un contrato. ¿Por qué quería eso, en realidad? Preguntó Kevin. No lo sé. Quizás pensó que yo tendría la clave para una magia superior, cuando, la verdad es que toda mi magia es pura basura. Es un caos. No hace falta explicarlo más, dijo Min. Y a diferencia de algunas personas que podría nombrar, no perdimos mucho tiempo antes de conectar, sonrió Kevin. Bueno, según ellos, eso tenía todo el asunto del mejor amigo ligado a ello. Sí, y ahora duermen en la misma cama, dijo Kevin. Me alegra mucho que se hayan enrollado ahora, en lugar de después de que le pateáramos el trasero a Salem. ¿Por qué? ¿Porque elimina gran parte del drama? Preguntó Kirby. No, corrigió Kevin. Porque sé perfectamente que esos dos lucharán para protegerse hasta el final. Luchan con el corazón, y se nota, claro. Ruby le cortó el brazo a alguien para salvar a Ben, y Ben le disparó en el ojo a esa misma persona con su semblanza, dijo Min, sin entrar en detalles. ¿Es esa una historia sobre la que quiero preguntar? Preguntó Kirby nervioso. No los detalles más finos, no. Pero, esa fue la noche en que nos enteramos de toda la guerra de las sombras de siglos de duración. Ustedes llevan vidas complicadas. Kirby se estremeció. Cuéntamelo, dijo Kevin mientras aceleraba. El coleccionista de la guardia usó su telequinesis para tomar una de las piezas de la montaña rusa y empujarla entre las fauces del brazo de dragón de fuego pantano. Con la abertura creada, invocó 4 flechas estelares y las lanzó contra Sangre Joven. En pleno vuelo, las flechas se expandieron en lanzas y atravesaron el suelo, fallando su objetivo, ya que Fuego Pantano logró esquivar las jabalinas celestiales. El metanosiano mejorado cerró rápidamente las fauces de su brazo de dragón, aplastando el fragmento antes de imbuir el metal con energía, convirtiéndolo en una granada improvisada. Lanzó los restos de la vía de la montaña rusa al celestial Sapien y se cubrió. La energía imbuida en el metal surgió repentinamente y detonó, convirtiendo la tubería en metralla que voló hacia el coleccionista. Los fragmentos se congelaron a escasos centímetros del rostro del alienígena celestial, gracias a su considerable poder. Con un movimiento de su mano, la metralla giró y se dispersó en dirección a Youngblood como perdigones. Youngblood encendió otro fuego en su mano y rápidamente lo fusionó con electricidad para formar un brillante orbe de plasma azul. Lanzó la bola de energía al coleccionista de relojes, con la esperanza de golpearlo con algo más fuerte que el fuego. En cambio, la IA, dotada de infusión cósmica, simplemente la atrapó y la aplastó en su mano.
Youngblood apretó los dientes y transformó sus manos en enormes enredaderas que usaba como látigos. Las enredaderas tenían alrededor de 30 centímetros de diámetro y 10 metros de largo, perfectas para una embestida a larga distancia. Youngblood gritó antes de desatar una lluvia de latigazos dirigidos al enemigo cósmico. Sorprendentemente, el coleccionista de relojes no pudo esquivar todos los ataques. Parecía que estaba siendo superado por estos, porque no podía concentrarse en ninguno. Si recuerdan, Ben describió a Alien X como una calculadora viviente. Las ecuaciones de la vida cambian constantemente, y todo debe permanecer igual. Es similar a equilibrar una ecuación química. Es fácil equilibrar al IHCl a AlK3 y H2, pero ¿alguna vez han intentado equilibrar CNO3 y C12H2O1 a N2, CO2, H2O y K2 CO3 de un solo vistazo? Es mucho más difícil de lo que uno esperaría. Todos esos factores adicionales pueden distraerte y abrumarte. Lo mismo aplica a los contraataques. Aunque solo había una voz al mando de la forma llamada Arcángel, las reglas seguían vigentes. Por cada golpe que el coleccionista esquivaba, otro impactaba en la forma estelar y vacía. Para él, los ataques no eran más que una punzada, pero incluso una punzada suficiente podía hacer que alguien se arrodillara. Cansado de esto, la IA sujetó con fuerza dos de los látigos y envió una corriente de relámpagos cósmicos a través de ellos. La energía recorrió toda la longitud antes de alcanzar a Youngblood y electrocutarlo dolorosamente. Youngblood fingió caer hacia atrás y desmayarse, pero luego su energía comenzó a brillar aún más. Gracias por animarme, sonrió Youngblood. Así que puedes con ello. Sorprendente, admitió el coleccionista de relojes. Sí, igual de sorprendido. No estaba seguro de si la parte de Shockrod podría con esta energía. Youngblood se encogió de hombros. Pero ahora que lo sé, Youngblood instantáneamente volvió a ser humano. Oh, mierda, murmuró Youngblood con miedo. Y esa, era tu última oportunidad, dijo el coleccionista de relojes, pero me has sorprendido, así que seré misericordioso. Esto terminará pronto. Dijiste que no lo matarías. Gritó el prisionero. Nunca prometí nada. Simplemente no estaba seguro de que sobreviviera a esta batalla. Mientras lo hacía, el tono de la IA se volvió más sombrío. Tengo todos los datos que necesito. Su Omnitrix le proporcionará un 45% más de poder. N no es mucho. Gritó el prisionero. Es suficiente. El coleccionista de relojes se inclinó y levantó su mano. Youngblood se preparó para el impacto cuando el coleccionista de relojes bajó su puño. Ruido sordo. Youngblood parpadeó varias veces tras unos segundos sin sentir nada. Nada más que una breve ráfaga de viento. Miró y vio que el puño del coleccionista de relojes había sido alcanzado por un XLR-8 blanco y verde, blindado y sin visor. Perdón por haberme acercado tanto. Dijo Ben, luchando por contener el puñetazo del Celestial Sapien. Tú, claro que lo perseguirás. Gruñó el coleccionista de relojes. Y contigo, los demás no se quedan atrás. 3 omnitrices, 2 con mejoras menores y una con un porcentaje indeterminado. Todos ustedes harán donaciones nobles a una buena causa. Y cuando dices no muy lejos, sonrió Ruby, saltando de Ben y cargando una nueva bala en su guadaña, te refieres a justo detrás. La visera de Ben volvió a bajar y él se apresuró a llevar al coleccionista de relojes al otro lado del parque, para darle a Youngblood y a Ruby algo de espacio para respirar. El Celestial Sapien se teletransportó para escaparse de Ben, con la esperanza de regresar directamente a Youngblood, pero subestimó la velocidad de la forma Omnidrive. Ya estaba al otro lado del campo. El alienígena con aspecto de Dios reapareció detrás de Ben y desató una ráfaga de puñetazos en la espalda del Ben principal antes de agarrarle la cola y lanzarlo por encima del hombro. Ben se transformó en fantasmático y atravesó el suelo. Reapareció y se transformó en cañón, embistiendo al alienígena rebelde con toda su fuerza. Rebotó del golpe inicial y luego se transformó en bloque, lanzando proyectiles contundentes hacia el aspirante a Dios. Gracias a la magia de armadura de Min, los ataques eran más potentes de lo habitual. Era una buena combinación de defensa y ataque. El coleccionista de relojes gruñó molesto ante lo que parecía ser una repetición, al menos para él. Las estrellas en su espalda se reorganizaron formando una constelación y, de su espalda, crecieron 2 cabezas dracónicas sin rasgos distintivos. Se giraron hacia Ben y exhalaron una poderosa ráfaga de energía cósmica contra el enemigo de plástico, lanzándolo a volar. Draconova, sonrió el coleccionista. La nostalgia lo invadía, y ahora estaba pensando en otro ataque.
Los dragones lanzaron sus ráfagas de energía al aire, convergiendo las energías cósmicas y formando un enorme vacío esférico. Con un solo movimiento, el Celestial Sapien hizo que los dragones retrocedieran y lanzaran el ataque cósmico contra Ben y los demás. Ben se transformó en Chromastone e intentó absorber el vacío, pero, tal como estaba, era demasiado para él. La esfera lo arrojó y comenzó a causar estragos en el campo de batalla. El coleccionista de vigilancia solo pudo entrecerrar los ojos al ver a Ben correr de vuelta y transformarse en diamante. Levantó una barrera lo más fuerte posible para resistir la explosión. La bomba celestial detonó y su fuerza debería haber bastado para destrozar esa defensa. Al asentarse el polvo del impacto, el coleccionista se dirigió a la zona cero. Pensó que sería suficiente, pero una ráfaga de ráfagas de energía naranja le dijo lo contrario. Un escudo cósmico giratorio apareció a su derecha y cada disparo rebotó en la defensa. «¿Aún persistes?», suspiró el coleccionista. Rook y Min corrieron a través del humo. «Concéntrense en los símbolos del Omnitrix», declaró Rook, apuntando su prototol en forma de escopeta al coleccionista. «Podrían ser puntos muy débiles». «Anotado. Pero no creas que no vi el quizás», dijo Min, conjurando orbes mágicos. Ella y Rook dispararon al mismo tiempo, apuntando a símbolos diferentes. «Es curioso que hayan sobrevivido. Me pregunto si esta torre ha creado una evolución del cortador de piedras para defenderse», pensó el coleccionista de la guardia. Simplemente los dejó acercarse, los dejó dar el primer paso y luego él contraatacaría. De todas formas, no era como si pudieran hacerle daño. Para ser una IA, la inteligencia tras el Celestial Sapien encarnaba muchos rasgos humanos. Por ejemplo, el exceso de confianza. Disparos de energía y proyectiles mágicos impactaron los símbolos del Omnitrix, como si no tuvieran ninguna protección. Los ojos del coleccionista se abrieron de par en par, sorprendido, al ver las explosiones acercarse. Demasiado lento para reaccionar, los disparos al impactar se sintieron como si un objeto increíblemente afilado se clavara en su pecho. El coleccionista de la guardia gritó de dolor genuino. Rook y Min intercambiaron una mirada. «Bien, debilidad confirmada», dijo Min. ¿Cómo pasó eso?» El coleccionista estaba seguro mentalmente de que funcionaría. El plan era muy simple. Darles a estos dos un atisbo de esperanza, luego levantar un escudo y hacer que los disparos rebotaran, tal vez incluso apuntarlos para que impactaran en Min. Pero cuando deseó que apareciera el escudo, no pasó nada. «Te resbalaste», dijo el prisionero, enfureciendo a su carcelero. «¿Qué estás haciendo?», gritó el coleccionista. «Puedes agradecerle a Ben y su herejía por esto. Gracias a esa artimaña que hicieron, he recuperado un poco el control, Arcángel». «Si puedo querer que algo te haga daño, puedo hacerlo», respondió el prisionero. «Nunca pensaste en tu semi-omnipotencia como un arma de doble filo. Pero ahora puedo apuñalarte con ella. Piensa en mí como la vocecita en tu cabeza que duda de cada uno de tus movimientos. La serena para ti, Bellicus, Arcángel. No me llames así. Soy más poderoso que cualquier forma que puedas asumirla». Rugió mentalmente el coleccionista de relojes, intentando ahogar la voz del prisionero. «Eres poderoso, claro, pero yo siempre estaré aquí», añadió el prisionero antes de mostrarse algo más seguro por una vez. Sabía que si seguían así, la entidad con forma de arcángel quedaría cegada por las emociones. Usar a un humano como anfitrión exponía la mente, normalmente lógica, a sentimientos ilógicos, y ahora mismo el prisionero apostaba a que la ira se apoderaría de él. «Soy consciente de ello. Quizás debería eliminarte por completo». La IA del coleccionista replicó. El prisionero podía imaginarse cómo se enfurecía. «Deshacerte de mí significa que tú también lo harás, y toda tu misión contigo», dijo el prisionero, «estarás encerrado para siempre». El coleccionista de relojes gruñó con frustración, escuchado solo por él mismo y el prisionero. Tan rebelde y testarudo como siempre. «Sabes lo que pierdes si fallo, ¿verdad? ¿Lo que perdemos?», replicó el coleccionista, con la esperanza de seguirle el juego a su oponente mental, apostando por la desesperación y la compasión. «Lo sé. Pero no voy a permitir que les impongas esa pérdida a otros», dijo el prisionero, haciendo uso de toda su fuerza de voluntad. Más disparos acribillaron al coleccionista en los símbolos del Omnitrix, y cada impacto se sentía como una puñalada profunda y violenta. El coleccionista de la guardia gruñó de dolor al caer al suelo. Por primera vez, mortales normales lo estaban derribando. El coleccionista de relojes estaba tan absorto en ordenar sus pensamientos que ni siquiera pudo contraatacar adecuadamente.
La comparación anterior con el prisionero, por muy molesto que fuera admitirlo, era acertada. Este impasse era como si esas dos voces molestas volvieran, manteniéndolo en un punto muerto. Incluso sus dragones celestiales estaban congelados, flotando detrás de él, sin siquiera intentar defenderlo. Min y Rogue retrocedieron de un salto, dejando que otro dúo tomara las riendas del combate. Ceres y Kylie ya estaban de pie. Kylie se abalanzó, blandió su hacha encadenada y la estrelló contra uno de los símbolos del Omnitrix. Ceres comenzó a bombardear al coleccionista de relojes con sus llamas. Se está debilitando, gritó Kylie, antes de darse cuenta de lo extraño que era decir eso del coleccionista. ¿Cómo? No preguntes, solo aprovecha, gritó Kirby antes de transformarse e intervenir también. Un tetramando saltó sobre ellos y golpeó el pecho del coleccionista de relojes. Vamos, tenemos un tiempo limitado. Tenemos que acabar con esto ya, gritó Ruby, sacando rápidamente su guadaña y arremetiendo contra ella. Ben se unió a ella una vez más, listos para asestarles la paliza de su vida. Suéltame. Déjame luchar, protestó la IA, intentando aún ejercer cierta autoridad sobre el prisionero. Lo consideraré, dijo el prisionero con suficiencia. Esa actitud recién recuperada solo enfureció aún más a la IA. El hecho de que siquiera pudiera intentar esto, maldita sea la herejía de Tennyson. El coleccionista solo pudo arrodillarse y recibir todo el impacto del ataque. Weiss atrapó a su enemigo en un gran glifo y lo bombardeó con diversos proyectiles, ya fueran de fuego, hielo, rayos o luz sólida. Black lanzó un clon de sombra para impulsarse hacia el oponente y asestó un feroz tajo con su espada. Yang cerró los puños y activó su semblanza, envolviéndolo todo con un aura ardiente. Luego, asestó un fuerte puñetazo en la cara a su oponente, seguido de un uppercut que lo lanzó al aire y lo derribó al suelo con un golpe a dos puños por encima de la cabeza. Mientras el coleccionista rebotaba en el pavimento, Neo aprovechó la oportunidad para atacar. El embaucador se abalanzó sobre él y le propinó una fuerte patada en la espalda al alienígena rebelde, antes de cortar su forma vacía con la espada de silencio. Albedo se transformó en vía rápida definitiva y vibró su cuerpo, emitiendo chispas con cada sutil movimiento. Recorrió el interior del parque varias veces en una ráfaga de ataques a alta velocidad, rebotando en cada estructura que seguía en pie. El ataque del humano galvano culminó con un último golpe contundente que impulsó al Celestial Sapien, inerte, a lo que antes era un puesto de tiro. Kevin y Reaper fueron los siguientes. El dúo poco convencional corrió hacia el coleccionista, con Kevin ahora en su forma de fuerza de dragón y sígueme el ritmo, ¿quieres? Bromeó Kevin. Solo si puedes conmigo, bromeó Reaper mientras Kevin volaba hacia adelante. La forma quimérica clavó su brazo púrpura, similar a un diamante, en el coleccionista y comenzó a congelarlo lentamente. El coleccionista fue entonces elevado y electrificado, gracias a los perdigones de polvo del joven Ruby. Kevin invocó entonces unas enredaderas que rodearon la cabeza del Celestial Sapien. Pronto, la visión del coleccionista quedó completamente ocupada por el cañón de una escopeta. Reaper sonrió y saludó con picardía antes de empezar a disparar al monstruoso alienígena. Cada proyectil que se vaciaba en el rostro del coleccionista era de un tipo de polvo elemental diferente. El fuego destelló en su rostro, seguido de la rotura de cristales de hielo, e incluso una ráfaga de viento lo azotó con la velocidad de un vendaval. Fue demasiado. Habría matado a cualquier ser mortal. Maximiliano normalmente se preguntaría qué estaba pasando, y una parte de él todavía lo hacía, pero aún así apuntó al coleccionista y comenzó a cargar un tiro. El coleccionista de vigilancia continuó luchando mentalmente con el prisionero, con ambas voluntades enfrentadas. Con el tiempo que este último estuvo encerrado, era impresionante que esta variante de Ben tuviera la fuerza mental para contraatacar tanto. Pero entonces la IA se dio cuenta de algo. Esa fuerza del prisionero se basaba en la sorpresa. Apostaba por el elemento sorpresa, y ahora la había perdido. El coleccionista cerró los ojos y se concentró en su lucha con el prisionero, bloqueando cualquier otro golpe que le alcanzara. En esta batalla mental con su propio Ben, la IA que se hacía pasar por Arcángel finalmente logró tomar la delantera. La voluntad del prisionero comenzó a ahogarse en la de la IA, visualizada mentalmente como una inundación de agua cósmica. Los ojos del coleccionista se abrieron con renovada furia al cruzar miradas con Reaper y Kevin. Los ojos de Ben se encogieron con horror cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. ¡Atrás!, gritó Ben al dúo. ¿Qué es esto?, gritó el prisionero al ver las aguas cósmicas elevarse a su alrededor. Mi clave para el éxito.
Tu rebelión ha terminado, retumbó la voz mental del coleccionista de la guardia. Exteriormente, resplandecía con poder antes de liberar una ráfaga que lo liberó de las enredaderas de Kevin y arrojó a Reaper lejos de su rostro. Antes de que cayera al suelo, el coleccionista la sujetó por la capucha. Tu única ventaja, se acabó, gruñó el celestial Sapien, lanzando a Reaper por los aires y transformando rápidamente su mano en una espada. Antes de que pudiera arremeter y empalar a la joven Ruby, una mancha roja se abalanzó sobre ella y la atrapó. El golpe, en cambio, alcanzó uno de los muchos pétalos de rosa y el coleccionista simplemente lo vio marchitarse en la punta de su espada. No puedes evitarlo, ¿verdad? Gruñó el coleccionista de relojes apretando aún más los puños. Tú y tu maldito complejo de héroe. Tantas variantes de ti necesitan ser el héroe y cada vez lo arruinan todo. La IA atacó con furia, concentrando su ira en los dos rubíes. Sus encarnaciones de la constelación de Draco se lanzaron hacia adelante, con las mandíbulas abiertas, para intentar morder y desgarrar a las dos cazadoras. Ambas se convirtieron rápidamente en pétalos y huyeron de los dragones. Yang y Killy abrieron fuego contra el constructo que perseguía a Ruby, mientras que Weiss y Ceres atacaron al que perseguía a Reaper. Ben y Youngblood intentaron abordar el problema desde la raíz. Ben se había enfrentado a la poco convencional Spider Monkey, mientras que Youngblood había adoptado la forma de Rat. Al igual que sus versiones de Goat y Armodrillo, este Rat era muy diferente a su contraparte básica. Era más animal, con forma cuadrúpeda y una paleta de colores completamente negra, como si fuera una pantera y no un tigre. Un enorme collar lucía el dial del Omnitrix y una capa de superhéroe. El Rat de Youngblood rugió al extender sus enormes garras. Él y Spider Monkey saltaron sobre el coleccionista al unísono. Los alienígenas animales lanzaron una ráfaga de golpes cuerpo a cuerpo contra el alienígena cósmico, pero este pudo esquivarlos y sortearlos fácilmente. Y tú, cada vez que la conoces, es como si su complejo de héroe fuera una enfermedad que te infecta. Siempre tan dispuesto a sacrificar tu vida por ella. Rugió el coleccionista mientras les asestó dos ganchos de derecha, derribando a ambos. Ben volvió a centrarse en los rubíes ahora que tenía espacio para respirar. Golpeó el suelo con las manos y recogió pedazos del pavimento. Anillos de fuego fluyeron sobre los escombros, convirtiéndolos en gigantescos cristales negros. Con tanta fuerza, lanzó ambos cristales a los veloces rubíes. Los ojos de Min se abrieron de par en par, sorprendida, mientras creaba frenéticamente glifos distintivos que intentarían transformar los cristales en algo diferente. Predijo su trayectoria y logró atrapar ambos fragmentos en los glifos. Al atravesarlos, los cristales se transformaron en mariposas inofensivas que revoloteaban lejos de los velocistas. Sin siquiera mirarla, el coleccionista extendió el brazo y lo usó para atacar, transformándolo en un tentáculo. Min dejó escapar un breve grito cuando el tentáculo cósmico la azotó en el pecho. El impacto fue como si le hubiera cortado el pecho. Min, gritó Kevin. Las mariposas parecieron brillar antes de desvanecerse de la realidad. La furia del coleccionista prácticamente irradiaba de él. Los dragones se volvieron repentinamente contra quienes les disparaban, aplastándolos. Weiss y Ceres fueron derribados, mientras Yang intentaba atrapar al segundo constructo y detenerlo. Sin embargo, la fuerza que lo impulsaba fue demasiado grande y Yang fue lanzado contra Killy. Kirby, gritó Ceres. A por ello, gritó Kirby, cambiando de forma y adoptando una extraña, aunque familiar, opción. El alienígena magnetocinético Lodestar había ocupado el lugar de Kirby, aunque esta variante se llamaba Attract Attack. Usando lo que quedaba de los escombros de la montaña rusa, Kirby intentó aprisionar al coleccionista con él, sujetándolo a él y a sus extensiones dracónicas con varios trozos de metal que los envolvían y contorsionaban. El coleccionista no tardó ni un segundo en detonar las construcciones Draco y lanzar la metralla por todas partes. Una onda expansiva cósmica surgió de la forma del coleccionista, liberándose de la prisión y añadiendo otra ola a la descarga de metralla. Todos pudieron esquivar o bloquear los ataques, dejando que la metralla cayera al suelo. Entonces, ¿por qué seguía sintiéndose raro con el coleccionista? Eso le llamó la atención a Ben mientras se transformaba rápidamente en diamante de nuevo para resistir las oleadas de metralla. Mientras el coleccionista transformaba su mano en una espada, concentrándose en los rubíes, las piezas empezaron a encajar. La extraña oportunidad que le abrieron, esta nueva concentración en rubí, alimentada por la ira y el odio. ¿Por qué? Antes, era o bien robótico, impasible, o demasiado humano en su confianza, y solo dejaba escapar la sorpresa una o dos veces.
Entonces lo entendí. Ben comprendió lo que era al recuperar el aliento. Era el Ben interior. El coleccionista también lo sabía. Aunque su voluntad había adquirido una posición dominante en su conflicto mental, el prisionero no solo había sido encadenado de nuevo. Seguía allí y hacía todo lo posible para darles a estas versiones de él la mejor oportunidad de poner fin a esta pesadilla. Ya no estoy encadenado, gritó el prisionero psíquicamente, obligando al coleccionista a detenerse. Ruby y Reaper intercambiaron una mirada antes de disparar una lluvia de balas contra el celestial congelado. No. Para. Gritó el coleccionista, clavando su espada en el suelo y lanzando oleadas de púas cósmicas que los habrían empalado de no ser por el rápido uso de sus semblanzas. Ben se armó de valor y atacó el símbolo del Omnitrix, y el cosmos lo abrazó de nuevo. La forma de Petrosapien no cambió mucho, al menos en comparación con la de Eco Omniestelar. En general, los únicos cambios reales, aparte de los cristales que reflejaban el cosmos, fueron que sus brazos estaban algo separados del cuerpo, flotando sobre el lugar donde deberían estar conectados, y que parecía flotar constantemente, con las piernas ahora terminadas en puntas afiladas. La IA pudo sentir el poder de la blasfemia de Akhmut y se giró para mirar a Ben. ¿Seguirás intentando luchar, todo por ella? ¿Por qué no ves que por eso perdimos?, gritó el coleccionista antes de traer de vuelta a los Draco, a punto de atacarlos. 3 minutos. Antes de que los constructos pudieran siquiera usarse, tanto los dragones celestiales como el propio coleccionista fueron repentinamente ensartados por 1000 fragmentos afilados del cosmos. El coleccionista de la guardia abrió los ojos de par en par, completamente sorprendido, antes de que Ben se abalanzara sobre él. Transformó sus brazos en espadas y comenzó a apuñalar al coleccionista por todas partes, convirtiendo al celestial sapien en un alfiletero glorificado. La repentina sensación de dolor solo sirvió para aumentar la ira que recorría el cuerpo del celestial. No es que no supiera que estaba empezando a fallar, pero, de una forma muy humana, sus pensamientos se volvieron cada vez más irracionales. Aunque eso significara sacrificar este Omnitrix, Ben moriría allí. Ben, siguiendo el ejemplo del coleccionista, se teletransportó tras él y agarró al alienígena controlado por la IA por la nuca. Entrecerró los ojos verdes y, con un gesto de su poder, los cristales atravesaron la cabeza del coleccionista de la guardia desde todos los ángulos posibles. «Sé que puedes con eso», bramó el Omniestelar Diamondead. «¿Puedo?», preguntó el coleccionista, con un tono de voz algo dolido. «Pero, ¿puedes tú?». El brazo del coleccionista se liberó repentinamente del empalamiento de cristal y agarró el brazo de diamante omniestelar, antes de que pareciera que comenzaba a vibrar. De repente, una serie de grietas se formaron en el caparazón cristalino que componía la piel de diamante. «Puedo», gruñó Ben con dolor, «tal vez no tan bien, pero ese no es el punto aquí». «Entonces dime, ¿qué es?», preguntó el coleccionista. «La cuestión es que voy a acabar con esto, aquí y ahora. Te voy a derribar», gritó Ben. «Entonces, ¿seguro? ¿O solo te estás conteniendo, por él?», tosió el coleccionista de guardias mientras una parte de su rostro se desprendía para revelar al prisionero debajo. Ben dudó en responder y fue entonces cuando el coleccionista de la guardia contraatacó. Estaba fanfarroneando, por supuesto, pero Ben no lo sabría. Selló rápidamente la parte expuesta y se liberó de los cristales que lo empalaban. Los constructos Draco atacaron y mordieron los brazos de Ben, sujetándolo para el siguiente ataque del coleccionista. Un tercer constructo Draco emergió de la espalda del coleccionista y abrió las fauces. Como dirías, considera esto como una venganza por el ataque sónico anterior. El coleccionista de relojes entrecerró los ojos, muere. La tercera cabeza dracónica retrocedió y emitió un terrible chillido. Ben abrió los ojos de par en par al ser alcanzado por el ataque sónico. Sintió que lo destrozarían. El coleccionista demostró una inteligencia feroz, imitando el ataque sónico de un Antrosapien, una subespecie más grande y agresiva de Petrosapiens. El símbolo del Omnitrix brilló varias veces antes de empezar a chispear peligrosamente, gracias al daño que el coleccionista le había infligido previamente. Los estallidos que el coleccionista le había infligido previamente a Ben empeoraron, subiendo por su brazo y alcanzando su rostro. Ben hizo todo lo posible por resistir el ataque sónico, pero los chillidos fueron cada vez más fuertes, amenazando con destrozarlo por completo. De repente, una luz blanca cegadora surgió de donde Ben estaba retenido, impactando al coleccionista y cegándolo levemente. Ben se estrelló contra el suelo, justo al lado de Ruby.
Su tiempo estaba a punto de acabarse, pero había vuelto a su forma humana. Según el cálculo de Ruby, solo había pasado 1 minuto y 30 segundos. Ben. ¿Estás bien?, gritó Ruby, antes de correr rápidamente al lado de Ben. Al principio, temió lo peor, pero afortunadamente esos temores se disiparon cuando él abrió los ojos y gimió. Sí, creo que sí. Siento como si me hubieran dado un martillo neumático en el brazo. Repetidamente, gimió Ben. ¿Cómo, carajos detenemos a este tipo?, preguntó Celes. Parecía lista para otra ronda de pelea, pero al mismo tiempo, sabía que no sería buena idea. En una batalla de desgaste, el Celestial Sapien saldría victorioso. Hasta ahora hemos tenido suerte, ¿verdad? Solo ha estado jugando con nosotros, cuando podría aniquilarnos con un simple gesto de la mano, dijo Kylie. Entonces, ¿por qué no lo hizo?, preguntó Jan. Él todavía está concentrado en conseguir los relojes, para él no somos más que una garantía, agregó Weiss antes de comenzar a preparar su espada una vez más. Excepto por esa explosión sónica, dijo Kirby, eso podría haber destruido el Omnitrix si le hubiera puesto demasiado poder. Sí, pero no lo hizo, dijo Youngblood. Simplemente sacó a tu Bendesu, ¿cómo lo llamó? ¿Forma omniestelar? Sí. Tuvo suerte la última vez, tosió Ben mientras se levantaba, preparando su Omnitrix, con la esperanza de que sus alienígenas normales aún fueran suficientes. Tal como estaba, Omniestelar parecía un poco inestable. ¿Y qué? ¿Acabamos de perder nuestra mayor ventaja por pelear con él?, preguntó Kevin, ayudando a Min a ponerse de pie. No tengo ni idea de qué pasa con los omniestelares, pero esa ya no es nuestra única ventaja. ¿Recuerdas al otro Ben que vimos? ¿El que estaba dentro del coleccionista? ¿Ruby dijo la verdad?, preguntó Albero. Sí. Sigue vivo ahí dentro y es su conciencia la que nos ha estado ayudando. Las aberturas, el coleccionista paralizado, su nueva ira. No está dirigida solo a nosotros, sino también a su propio Ben. Bueno, eso sin duda cambia el juego, coincidió Kirby. Claro que sí. También me ha dado un plan completamente nuevo. Pero tengo que preguntarte, ¿crees que puedes seguirme el ritmo? Ben simplemente señaló su Omnitrix, a pesar del daño que habían sufrido los omniestelares. Supongo que sí. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Kirby. Tenía una idea inicial, pero si esto iba a donde él creía, decir que era interesante sería quedarse corto. Bueno, va a requerir un poco de preparación, dijo Ben. ¿Dónde está Paradox? Presente. Gritó la voz familiar. Ben se giró y vio a Paradox, de pie como si siempre hubiera estado allí. ¿Me perdí algo bueno?, preguntó el viajero del tiempo. Oh, ya sabes, lo de siempre. Un intercambio entre él y nosotros, el Ben que lleva dentro luchando por ayudarnos. Ben rió un poco. Oh. Ya he llegado a esa parte de la historia. Paradox se frotó la barbilla. Ya veo, ¿tienes que tratar esto como una historia?, preguntó Ruby, un poco molesta en ese momento, antes de ver al científico reírse un poco más. Bueno, aporta algo de ligereza a la mesa en los momentos más difíciles y algo así puede ser importante, sonrió Paradox antes de mirar a Ben. Entonces, muchacho, ¿cuál es tu plan? Paradoja. Es obvio que no somos suficientes para detenerlo, necesitamos más, dijo Ben. Más. Paradox sonrió con suficiencia, sabiendo ya lo que Ben sugeriría. ¿Puedes traernos más Bens, más personas con el Omnitrix a las que podamos convencer y traer a nuestro lado? De hecho, puedo intentarlo sin duda. Aunque debo señalar que podría seguirme, Paradox señaló con su bastón al Celestial Sapien. Algo me dice que no lo hará, sonrió Ben, un gesto que irritó aún más al coleccionista. ¿Podría ser que solo nos vayamos por un segundo?, preguntó Ruby. Señorita Rose, soy capaz de controlar el tiempo a mi antojo, pero sobre todo para mí. No puedo manipular a los demás para que parezca que se han ido por un segundo. El tiempo tiene reglas, ya lo sabe. Ruby simplemente lo miró como si estuviera diciendo tonterías. Oh, muy bien. Sí, puedo hacerlo. No rompiendo las reglas, solo doblándolas, admitió el caminante del tiempo. Pareces el tipo de persona que diría eso, se burló Kevin. Creo que ser capaz de doblarse es mucho mejor que verse obligado a romperse, dijo Paradox, creando un portal. Ahora, vengan. Necesitan recuperar sus fuerzas. Puedo llevarlos a algún lugar para que descansen. ¡No! No te dejaré, caminante del tiempo. Pareció arremeter el coleccionista al instante, antes de dirigir toda su ira hacia Paradox. Una esfera de energía fue disparada desde uno de los Draco hacia el viajero del tiempo.
Paradox la vio volar hacia él y extendió la mano para atraparla. El grupo observó con sorpresa tras cruzar el portal que el caminante del tiempo había detenido el ataque. Paradox tarareó mientras sostenía la bola de energía en la mano. HMMM. Buen lanzamiento, coleccionista. Me quedaré con esto si no te importa, sonrió Paradox mientras lo guardaba en el bolsillo. Ahora, continúa. Paradox entró al portal y dejó al coleccionista de relojes enojado e incrédulo. Eso, maldito, gruñó el coleccionista y perdió la calma, disparando una ráfaga contra algunas de las estructuras restantes de Adrenaland, dejando solo ruinas humeantes. El acto no lo tranquilizó. ¿Y tú, te quejaste de mi emotividad?, bromeó el prisionero. El coleccionista lo ignoró e intentó abrir una grieta para seguirlos. Nada. Miró sus manos con incredulidad y lo intentó de nuevo. Nada. No voy a dejar que los persigas. Volverán aquí y pondrán fin a esta pesadilla. El coleccionista se enfureció de forma humana por unos instantes, pero una idea surgió en su mente. La protegió del prisionero en un instante y luego puso en práctica su plan. Con 2 movimientos rápidos, como si bajara una cortina, se abrieron 2 grietas cósmicas frente a él. Tu terquedad a veces es una maldición, pero otras veces una bendición. Porque aunque no pueda perseguirlos yo mismo, hay otras maneras de controlarlos, habría sonreído el coleccionista si pudiera. Ben se encontró de pie en una nave. Tenía un aspecto extraño, como cualquier nave extraterrestre, pero el hecho de que estuviera vacía le añadía una inquietante sensación de miedo, al menos a él. «¡Guau! ¿Estamos en el espacio?», dijo Youngblood, corriendo hacia una ventana con Reaper y pegando la nariz al cristal. Ben miró hacia afuera para ver el cosmos con claridad. «Es una pena que haya tenido que ser en estas circunstancias», murmuró Blake mientras ella pasaba tranquilamente, apoyando a Jan mientras pasaban junto a los demás. «¿Dónde estamos?», preguntó Rock, mirando a su alrededor. «Oh, este viejo lugar. Es mi hogar», dijo Paradox al pasar. «Una nave Constemelia reconvertida. Un lugar acogedor, ¿verdad?». «¿El de los Constemelia?», tartamudeó Ceres. «¿Son reales?». «Por supuesto», exclamó Paradox. «¿Quién crees que causó el Big Bang?». «Te estás desviando del tema, Paradox», dijo Maximilian. «Bueno, lo siento, pero casi nunca tengo visitas. De hecho, es la primera vez, un concepto muy inusual para mí hoy en día». Paradox rió. «Pero tienes razón». Paradox chasqueó los dedos y la iluminación de la habitación cambió. Ben pudo ver cómo el aura de todos parpadeaba. «¿Qué es esto?», preguntó Blake mientras ella empezaba a enderezarse un poco. «Acelerador de células Togrutan», dijo Albedo. «Son bien conocidos por su tecnología curativa, aunque no esperaba que pudieran hacer esto hasta dentro de unos milenios. Cuando eres un viajero en el tiempo como yo, descubres que unos pocos milenios están a solo una semana de distancia para ti», dijo Paradox. «Paradoja clásica», dijo Kirby, sacudiendo la cabeza. «Claro, la curación tardará como máximo 1 hora», dijo Paradox. «¿Y qué tal si descansas?». «¿Descansar?», se burló Min. «Sí, un poco de descanso definitivamente ayudará después de ser zarandeado como un muñeco de trapo por una supería cósmica con mal genio. Agradece que Ben lo estuviera conteniendo. Si no, la furia sería imparable. Es como contener a un perro rabioso con una cuerda deshilachada. Podría romperse en cualquier momento», dijo Ben. «Necesitamos un plan adecuado para derribarlo. Atacarlo aún podría funcionar, pero considerando el poder que demostró cuando se enojó», dijo Kevin. «Y por eso necesitamos que tome más decisiones», dijo Ruby. Antes de atrapar al joven Ben, se sintió abrumado cuando lo atacamos así. Lo mandamos a volar varias veces, y no pudo controlarlo todo. Y como dijo Ben, la variante dentro del coleccionista está contraatacando. Entonces, solo para asegurarme de que entiendo el plan. ¿Quieres traer más Bens, con más Omnitrix? Ceres negó con la cabeza. «Sabes que es un riesgo enorme, ¿verdad?». «Lo sé. Hay más en juego si perdemos, pero no veo que esto salga como queremos si no conseguimos algún tipo de refuerzo. Apenas aguantamos al final. El único problema que veo es convencerlos de que se unan. Si la amenaza de que les roben el Omnitrix no es suficiente, claro está», señaló Maximilian. «Bueno, lo descubriremos por nosotros mismos», dijo Ruby, tomando la mano de Ben. «Vamos». «Vaya, te quedarás aquí a curarte», dijo Ben, pisando a fondo. Era su objetivo ahí abajo. «Necesitarás tu fuerza para lo que viene», Ruby le dirigió una mirada de cachorrito. «Eso no va a funcionar».
Te devolveré todas tus sudaderas robadas, dijo Ruby después de una larga pausa. Casi me convences, Ben levantó una ceja. De hecho, es mejor que Ruby se una a nosotros para uno de estos Bens, dijo Paradox. Podría influir en su decisión. Será el más difícil, así que lo abordaremos primero. ¿En serio? Intervino Ruby. Estás hablando del Ben de la dimensión 042310, ¿verdad? Adivinó Maximilian. Vaya, lo reconociste sin ninguna pista contextual, ¿vale? ¿Y qué pasó con ese Ben? Preguntó Kevin. Sencillo. Es un ejército de un solo hombre, dijo Maximilian. No solo porque tiene un Omnitrix, sino porque su porte no era el mismo. Era como si fuera más profesional, ¿no? Quizás no sea la palabra correcta, pero es todo lo que tengo por ahora. Entonces hablemos con esa primero, dijo Ben, mirando a Ruby y vi que ella asentía. Paradox asintió también, golpeó el suelo con su bastón 3 veces y abrió otro portal. Vuelvo en un santiamén, dijo el viajero del tiempo mientras él y los otros dos cruzaban el portal. En un instante, repitió Weiss. Dice cosas raras como esa. Simplemente lo he aceptado, dijo Kirby encogiéndose de hombros. La realidad en la que se adentraron Ben y Ruby era oscura. No en cuanto a tono, pero sí lo era. Una tormenta se había avecinado y ya llevaba un rato lloviendo a cántaros. Al mirar a su alrededor, el dúo vio varios edificios con una estética arquitectónica más oriental. ¿Ya volvimos a Mistral?, preguntó Ben, al ver un letrero de neón que anunciaba una tienda Dust. Oh, estamos en Kuchinashi, dijo Ruby, sabiendo exactamente dónde estaban. ¿Cómo lo supiste? Crow ha estado aquí varias veces. Dijo que siempre llovía, dijo Ruby, cubriéndose la cabeza con la capucha. Supongo que no todo cambia con las dimensiones. Paradox sonrió y le entregó a Ben y Ruby un paraguas. Esta es la dimensión 042310. Está muy cerca de la tuya, literalmente en la misma rama del árbol, explicó Paradox. ¿Tan relacionados, eh? ¿Qué hay de diferente?, preguntó Ben. No puedo entrar en detalles, por desgracia. Son muchos spoilers, dijo Paradox. Pero, te puedo decir esto. De repente, Ben sintió un extraño escalofrío recorrer su columna, un presagio de las siguientes palabras de Paradox. Este mundo tiene un Ben que perdió a todos. Flujo uniforme. Los pensamientos llegan como mariposas.